Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Gracias por acompañarnos esta hermosa mañana a celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a iniciar nuestro servicio de alabanza a Él, de gloria y victoria a nuestro Padre Celestial, orando a Él. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque eres tan grande y misericordioso y maravilloso, Señor. El hecho de que tu Hijo haya vencido la cruz del Calvario, Señor, y haya vencido la muerte, estamos tan agradecidos porque a través de estos hechos nosotros adquirimos la salvación por medio de Él y su sacrificio. Gracias por la victoria que celebramos el día de hoy. Danos un corazón lleno de agradecimiento, lleno de victoria a tu honra y tu nombre. Te amamos, Señor. Gracias por este sentimiento de victoria que adquirimos a través de nuestro Salvador. En este nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, oramos. Amén. Puestos de pie, hermanos, vamos a repetir la bendición inicial, dándole toda la gloria que se merece nuestro Señor, y de Él es toda la gloria. Primer libro de Crónicas 29:11 dice: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Así es, nosotros alabamos a nuestro Señor, todo vencedor y excelso sobre todo. Pueden tomar asiento, hermanos, muchas gracias. Espero que hayan cantado con gozo a nuestro Padre Celestial estos cantos, ¿verdad? El Rey ya viene y el Señor resucitó, la tumba le encerró. Todos ellos nos recuerdan que el Señor fue victorioso. Es que vamos a tener ahora la predicación. Vaya por favor a la carta, a Lucas, al libro de Lucas 24, capítulo 1. Y vamos a hablar precisamente de la victoria que tuvo nuestro Señor, ¿verdad? Uh, Lucas capítulo 23, por favor, no me recuerdo qué les dije, Lucas capítulo 23. Y vaya al versículo 50, ahí vamos a iniciar. Dice la palabra del Señor de esta manera. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se habían puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungiendo y descansaron y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor porque nos permites estar una vez más reunidos en esta ocasión, Señor, para celebrar la victoria. Gracias Padre Celestial porque tú nos has permitido a través de tu palabra que ha prevalecido hasta el día de hoy y prevalecerá hasta siempre. El recordar, Señor, cómo fuiste victorioso, cómo tu Hijo fue victorioso. Danos ese sentimiento de victoria, Padre, que obtenemos a través de tu Hijo. Te amamos, Señor. Ayúdanos a entender con claridad el mensaje y que este mensaje sirva para alentarnos a seguir viviendo una vida de honra y digna hacia ti. Te lo suplico. Úsame, Padre, a mí solamente como una herramienta, que hazme dócil a la guía del Espíritu Santo y que sea Él quien traiga la enseñanza. Te lo suplico en el bendito nombre de mi amado Salvador, el victorioso Señor Jesucristo. En este bendito nombre oro. Amén. Es que nos encontramos que efectivamente se nos relata a través de la palabra del Señor
que primeramente el Señor fue sepultado. No hay ninguna duda. Nadie puede refutar eso, ¿verdad? Fue crucificado, fue atravesado con una lanza, el cuerpo fue bajado y fue sepultado. De esto fueron testigos los soldados que estuvieron en la crucifixión, fueron testigos los discípulos que estaban a lo lejos, fue testigo también José de Arimatea, ¿verdad? Y aún las mujeres que vieron al Señor sepultado. Es que nadie puede dudar que el Señor Jesucristo fue sepultado. Sin embargo, nosotros encontramos que hoy en día personas rechazan al Señor Jesucristo y rechazan la creencia sobre que Él es victorioso. Bueno, nosotros tenemos entonces que hay bastantes testigos de su muerte. A través de su muerte, a partir de su muerte, recuerde usted que el tiempo se dividió. En la cuenta del tiempo se dividió. Nosotros estamos viviendo en el año 2026 después de Cristo. Quiere decir que cuando el Señor murió, la forma en que se contaba se detuvo y ahora se empezó a contar nuevamente porque es un hecho tan importante para la humanidad que el Hijo de Dios haya sido muerto. Bueno, una vez muerto, nadie, ni aun sus discípulos, esperaban que Él resucitara. Aun cuando Él se los había dicho, y lo podemos ver esto como una profecía, les había dicho, voy a ser muerto y al tercer día resucitaré. Se los dijo de otra manera, dice, van a destruir este templo y al tercer día va a ser reconstruido. Los discípulos, al igual que muchas personas hoy en día, tenemos la creencia por experiencia de que todo aquel que muere, no le volvemos a ver entre los vivos. Aun cuando el Señor se los había dicho, ellos habían olvidado esto. Y vamos entonces ahora vamos al capítulo 24 del versículo 1 al 11. Nos dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Hermanos, ¿quiénes fueron las testigos? Número uno, aparte de José de Arimatea, que había sido puesto el cuerpo del Señor ahí, las mujeres. Recuerde que la sociedad, el mundo nos va a hacer creer que la Biblia pone por debajo a las mujeres siempre, que la Biblia no les da el lugar que se merecen. Y no es verdad, hermanos. Vemos que la mujer ha sido un ser humano trabajador y que entrega todo y lo entrega también por el Señor. Cuando entrega su amor, una mujer normalmente lo entrega con todo y por eso es que muchas veces algunos hombres las engañan, ¿verdad? Pero entregan todo. Ellas fueron testigos, fueron y prepararon fielmente aquellas especies aromáticas para ungir el cuerpo del Señor. Yo creo, hermanos, que es una tarea un tanto difícil. No sé si usted ha estado cerca de alguien que muere. Desafortunadamente yo ya he tenido la oportunidad y es difícil cuando es un ser querido, es aún más difícil. Ahora imagínese que aún esta persona tan querida ha muerto y usted todavía va a ir y le va a estar limpiando su cuerpo y le va a estar poniendo estos aromas que le mandaron, estos perfumes, para que no huela mal su cuerpo cuando se empiece a descomponer. Esa es la intención. Ahora, no era barato, hermanos, en aquellos entonces comprar. Sin embargo, las mujeres fueron e invirtieron. También José de Arimatea invirtió en comprar bastantes aromas para el Señor, ¿verdad? Incienso y todo esto que le ponían al Señor. Así es que ellas eran las más interesadas en encontrar el cuerpo. Y nos dice que van en el primer día de la semana y llegaron al sepulcro y encontraron que la piedra había sido removida. Esto es un gran problema, hermanos. No solamente porque la piedra no es una piedra ligera. Yo no sé cuántos de ustedes han alguna vez trabajado en construcción, pero cargar tabiques o bloques, como le dicen en Estados Unidos, ¿verdad? Es muy pesado y si usted trata de cargar de a 10, de a 8, es más pesado. Ahora imagínese mover una piedra que cubre la entrada de toda una cueva.
Este no solamente era el único problema, el peso de la piedra. Había otro problema, lo cual los otros evangelios lo complementan. Y nos dice que la cueva estaba siendo custodiada por soldados romanos. Esto es también un punto muy interesante, porque el soldado romano no era igual a los soldados de hoy en día. Hoy en día nuestros políticos han instado a nuestros soldados a que se rebelen contra la autoridad, que cuestionen las órdenes que les dan. No, el soldado romano en aquel entonces solamente tenía una tarea que cumplir y era cumplir las órdenes que se le daban. Y si el soldado fallaba en las órdenes que se le habían asignado, ¿sabe? No lo arrestaban como en el ejército de hoy en día. No le daban 14 días en la cárcel militar o sin salir libre para ir a descansar el fin de semana, no. Tenían que pagar con su muerte. Tenían que pagar con su propia vida. Así es que el soldado romano no iba a dejar que cualquiera viniera a remover la piedra. Encima de esto, sabemos que la piedra estaba sellada con el anillo del gobernador, lo que aún hacía más difícil. Nadie se atrevía a mover esa piedra. Sin embargo, nos dice que la piedra había sido removida. ¿Por quién había sido removida? Esa es una pregunta interesante. La piedra solamente podía haber sido removida por alguien lo suficientemente poderoso para poderla mover y con la autoridad para pasar sobre los soldados romanos y romper ese sello. Solamente de esa manera alguien se hubiera atrevido a mover esa piedra. Así es que nos dice que llegaron y encontraron la piedra del sepulcro removida. Entonces, lo que hacen es la curiosidad. Y entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Ellas hicieron lo más lógico. Ellas iban buscando el cuerpo del Señor. Al ver la piedra no sabían qué podía haber sucedido. Sin embargo, entraron buscando el cuerpo porque era esa la intención. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Quiero que usted imagine la escena, hermanos. Recuerde que es al amanecer, ¿verdad? Del primer día de reposo. No es todavía, la luz no está bien arriba, el sol apenas está queriendo salir. Ellas ven la piedra removida, probablemente llevaban lámparas para verse. Entrando al sepulcro no lo encuentran y entonces ellas están sorprendidísimas, no está el cuerpo. Probablemente usted sabe que, y no sé si usted está enterado, pero muchas personas cuando se dedican a sepultar cuerpos y esto, lo hacen con cierta intención. Hay personas que sepultan a sus seres queridos con su reloj que él amaba tanto, con sus anillos, con esto, con lo otro. Y las personas que los sepultan en algunas ocasiones se dan cuenta que llevan cosas valiosas. Y ya cuando todo el mundo se fue y esto, sacan rápidamente la caja y le sacan las cosas valiosas para quedárselos ellas. Entonces, ellas pudieron haber pensado, si fueron unos ladrones de tumbas, ¿por qué se llevaron el cuerpo? ¿Por qué no solamente se llevaron lo que pudo haber sido valioso? Sin embargo, nos dice que no. Nada más el cuerpo no estaba. Y ellas estaban perplejas, sorprendidas. ¿Quién se hubiera atrevido a violar todas estas reglas que ya mencioné, todos estos aspectos para llevarse el cuerpo del Señor? Se les aparecen estos dos individuos. Fíjese bien cómo nos dice. Otros varones, partes de otros evangelios nos dice que eran ángeles. Sin embargo, Lucas, que fue el que investigó, recuerde que Lucas es el que investigó y vio a todos los testigos, hablando con ellos, hablando con los testigos, encontró que ellas pensaban que eran unos seres humanos comunes y corrientes. Por eso dice unos varones, con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron. Ahora recuerde, en muchas culturas
se acostumbra que la mujer, sobre todo la mujer casada, no puede ver a los ojos al varón. Probablemente en la cultura judía todavía se estilaba esto, y especialmente si no era su esposo. Y entonces cuando ellas ven a los varones, a los ángeles, ellas bajan el rostro. No quieren verle a la cara porque es la costumbre. Bajaron el rostro, ¿verdad? Ellas, como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y este es el mensaje, primeramente el impactante, ¿verdad? Ya están impactadas con todo lo que está sucediendo. Pero ahora la pregunta. Ellas todavía no habían preguntado por él. Todavía, y ellos ya sabían que estaba buscando el cuerpo. Y le dice: ¿por qué buscáis al que vive? Ahora, lo interesante es esto: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esta es la parte interesante, hermanos. ¿No están ellas vivas? ¿Y están ellas entre los vivos? ¿Por qué los ángeles le dicen: ¿por qué buscáis entre los muertos? Hermanos, la respuesta es muy sencilla. Porque aunque usted y yo sentimos que estamos vivos y estamos entre un mundo de vivos, la verdad de las cosas es que probablemente usted y yo, y digo probablemente porque solamente usted y el Señor Jesucristo sabe si usted es salvo, somos vivos. Adquirimos la vida eterna cuando el Señor Jesucristo vino a morar en nuestro corazón. Pero todos los demás seres queridos o no, amigos, compañeros del trabajo, que no han aceptado al Señor Jesucristo como Salvador, aunque creen que están vivos, de acuerdo a la Biblia, están muertos. Por eso es que los ángeles dicen: ¿por qué buscas al Señor entre los muertos? Porque Él vive. Él vive, les dice, Él vive. No está aquí, sino que ha resucitado. Hermanos, esto es impresionante. Imagínense a las pobres mujeres recibiendo toda esta información, tratando de procesar todo esto que estaba sucediendo. Y entonces los ángeles van nuevamente y le dan más explicaciones. Dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo de Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. ¡Wow, hermanos! Cuando está uno bajo estas circunstancias de dolor, porque un ser querido ha muerto, he estado en algunos velorios donde se está velando al difunto, o cuando se está llevando al difunto a la tierra, y lo menos que la gente llega a pensar es en otros. Solamente están en un dolor intenso, llorando y algunas veces gritando, porque su ser querido, porque su amigo querido, su familiar ha muerto, y no esperan verlo nunca más entre nosotros en este mundo. Así es que ellos reciben y les dice: recuerden que Él se los dijo. Esta es la parte importante, hermanos. Nosotros hemos sido limpiados, hemos sido limpios de nuestro pecado cuando el Señor, el Cordero perfecto que recordamos el viernes, pagó por nuestros pecados. Él pagó por nuestros pecados y con su sangre nos limpió. La paga había sido hecha, pero ahora Él tenía que demostrar que tenía el poder y que tiene el poder de cubrir sus pecados y los míos, de perdonar pecados. Recuerde, cuando Él está con los fariseos, ellos se preguntan: ¿quién es este? ¿Qué es más fácil decirle a este hombre: levántate y anda, o tus pecados te son perdonados? Claro, las palabras son muy fáciles de decir. Hay un dicho en español que dice: de lengua me como 2 tacos o 3, no sé cuánto es, ¿verdad?
porque de palabras todo mundo las puede decir, pero el cumplir lo que uno dice, eso es lo difícil. Y entonces el Señor les dice, para que todos sepan que tengo el poder, te digo a ti, levanta tu lecho y anda. Él tenía el poder, entonces, si era más difícil levantar al paralítico que decir, tus pecados son perdonados, les demostró que él tenía el poder de levantar a un paralítico. Ahora, él les había dicho que él iba a nacer, que él iba a resucitar. Y esto es importante, hermanos. Nosotros en términos teológicos lo conocemos como profecía. Alguien que te dice lo que va a suceder con exactitud y sucede, se llama profecía, y no solamente profecía, se llama profecía cumplida. Usted por ahí va a encontrar que Nostradamus, y ahora salen por ahí que hay un señor ruso que está prediciendo qué va a pasar con los Estados Unidos ahora con la guerra de Irán, y todos dicen, es profecía, él ha profetizado 5 cosas y ha acertado en todas. Bueno, yo quisiera saber si nada más esas 5 cosas ha profetizado. Estoy seguro que ha profetizado miles y nada más a 5 le ha atinado y de ahí la gente ya lo toma. Esto es lo que va a suceder. Hermanos, eso no es profecía. La profecía que nos da la Biblia, las profecías que nos ha dado, se han cumplido al 100%. Y la profecía que el mismo Señor Jesucristo nos estaba dando en este momento, se iba a cumplir al 100%. Pero tristemente, y lo digo así, porque cualquiera hubiera esperado que en el momento que el Señor Jesucristo fue crucificado, todos hubieran corrido a esperar el momento en que Él se levantara. Pero nosotros nos dejamos llevar por nuestros dolores. Y no recordamos en algunas ocasiones lo que hemos aprendido. Nos dejamos llevar por el dolor que estamos acostumbrados y no recordamos que el Señor nos ha dado ya la victoria. De la misma manera, estas mujeres estaban ahí. No se acordaban, ¿no? que el Señor les había hablado esto. ¿No es posible o probablemente le sucede a usted lo mismo cuando usted está pasando por un problema muy difícil? Que de repente se olvida que el Señor Jesucristo le prometió que con Él usted tiene la victoria. Que las cosas van a ser buenas siempre y cuando usted camine con Él. Pero nos pasa igual que a las mujeres. Se nos olvida. Y entonces empezamos a actuar de acuerdo al mundo. Si nos quedamos sin trabajo y primero voy a ver al compadre, a la comadre, voy a ver a la agencia que es muy buena, voy a ver esto. Y cuando nada nos da resultado, porque el Señor lo que quiere es que nosotros vayamos de rodillas a Él y le digamos, Señor, provéeme de un empleo. Entonces, lo último recurso es, pues me voy a poner a orar. Pastor, ¿puede orar por mí? Hermanos, ¿pueden orar por mí? Que el Señor me dé un trabajo. Hasta entonces nos acordamos que el Señor es el Todopoderoso que nos puede dar lo que necesitemos. Hermanos, tristemente, esto aplica también cuando nosotros estamos enfermos. Cuando llega la noticia de que tenemos cáncer. Y en algunas ocasiones solamente los doctores lo cachan a tiempo, diríamos. Lo encuentran a tiempo cuando apenas está creciendo el cáncer. Y vamos desesperadamente, ¿verdad? Y que me den radiación, que me den esto. Y dice el Señor, yo estoy en control. Yo estoy en control. Yo he conocido personas que han pasado por tratamientos de cáncer por muchos años. Cuando mi esposa estaba a punto de fallecer en el hospital, conocimos a una señora que su papá ya tenía 1 año en el hospital padeciendo de cáncer y lo tenían abierto, todo el tiempo estaba abierto, porque al abrirlo lo encontraron con cáncer y ya no lo pudieron cerrar. Y el Señor, cuando llegaba a estar consciente, decía que ya lo dejaran morir, que no quería sufrir. Pero nosotros nos queremos aferrar a esta vida cuando es necesario que muramos. Es necesario que la carne muera para tener una vida hermosa con el Señor. Y las mujeres también tenían este problema. ¿Dónde está Él?
¿Dónde está el Señor? ¿Verdad? No nos acordamos que Él haya dicho que iba a resucitar. Sin embargo, entonces, versículo 8, ellas se acordaron de sus palabras. En algunas ocasiones, hermanos, nosotros necesitamos a alguien cerca de nosotros que nos recuerde lo que Dios ha hablado, el plan de Dios para nuestras vidas, porque se nos olvida. En algunas ocasiones puede ser un hermano de la congregación, una hermana, un diácono o el mismo pastor. Hay personas que están ahí que el Señor nos dice, háblales. Pero aquí viene el trabajo de cada uno de nosotros. ¿Qué tan comprometido estoy con el Señor? Yo estudio mi palabra, alabo al Señor. Cuando alguien me pregunta, lo primero que se me viene a la mente es la Escritura, o lo primero que se me viene a la mente es lo que el mundo dice. Cuando estoy pasando por un problema, lo primero que busco es la ayuda experimentada de una amiga que ya se divorció, un amigo que ya se divorció, un amigo que ha tenido problemas en su matrimonio y que nunca los ha resuelto, y ahora voy a él y le pido consejo. ¿Y sabe qué consejos me da? Consejos malos. Y cuando las cosas salen más mal y yo pienso que salí victorioso, no. Al contrario, fui una vergüenza para el pueblo del Señor y he sido una vergüenza para Él porque no he sido capaz de confiar en lo que la palabra me dice. ¿Se da cuenta? Nos dice, ellas entonces se acordaron. Cuando usted necesite, busque personas temerosas de Dios y siga los consejos que le dan a través de la Biblia. No deje que sus sentimientos y sus ganas le lleven por delante. Así es que ellas entonces se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Qué hermoso, hermanos. Ellas, las mujeres, fueron las que regresaron y las primeras que les fueron a decir a los hombres, el Señor ha resucitado como lo dijo. Hermanos, yo entiendo por qué muchas mujeres quieren ser pastoras. Entiendo que las mujeres son personas que son de un carácter duro y que se comprometen a hacer cosas y trabajan duro por ello. Sin embargo, tenemos que entender que la palabra es clara y dice que ese trabajo del ser pastor es único del varón porque así lo diseñó Dios. Así lo diseñó Dios. No quiere decir que nosotros no reconocemos lo que las mujeres son capaces de hacer, claro. Y aceptamos en algunas ocasiones sus ideas. Claro que sí. Ellas fueron a decirle a los 11. Ahora, ¿por qué eran 11, hermanos? Fíjese bien, aquí nos dice que eran 11. Anteriormente el Señor juntó 12. Y luego el Nuevo Testamento en las cartas del apóstol Pablo y cuando Juan nos escribe se refieren a 12. ¿Esto es una discrepancia en la palabra? No. Recuerde que uno de ellos fue quien lo traicionó. Y si usted quisiera verlo de esta manera, el que tenía mejor testimonio dentro de todos fue el que lo traicionó. Judas, el que llevaba la tesorería, el que llevaba el dinero, el que siempre estaba ahí, fue quien lo entregó. Sin embargo, el Nuevo Testamento nos habla de 12 porque recuerde quién es ahora el que cubrió el turno, el lugar del 12º, el apóstol Pablo. ¿Y cómo fue que él vino a ser? Porque el Señor Jesucristo lo llamó a él mismo. Por eso ahora en el Nuevo Testamento tenemos 12, ya no discípulos, 12 apóstoles. 12 apóstoles. Para ser apóstol, hermanos, se requería que el individuo hubiera caminado con el Señor Jesucristo y hubiera sido llamado con el Señor Jesucristo, y el apóstol Pablo cubría estos requisitos. Así es que les fueron a decir a los 11 y a todos los demás. Recuerde, los 11 eran los llamados, pero había más discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Recuerden, todos aquellos que quieren aprender del Señor.
Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Ahora, ¿por qué Lucas nos hace saber esto? Recuerde que Lucas investigó las cosas y desde un punto de vista de investigación es necesario que usted dé los datos fidedignos. Él haber investigado entonces encontró que las mujeres que habían ido fueron María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locuras las palabras de ellas y no les creían. ¿Por qué, hermanos? Porque la experiencia humana nuevamente nos dice que cuando alguien ha muerto, no lo voy a volver a ver. Mi padre murió ya hace varios años y en alguna ocasión alguien llegó y me dice, oye, ¿es cierto que tu papá murió? Le digo, sí, mi papá ya murió, ya hace más de un año que murió. No puede ser, dice. Me decía, no puede ser porque yo lo vi. Y yo le decía, pues yo no sé a quién viste, pero no viste a mi papá. Porque la experiencia nos dice que el ser humano cuando muere no vuelve a estar en este mundo. Aun cuando es salvo, no vuelve a estar en este mundo. Va a regresar, eso le digo. Pero en este momento no se han dado las cosas. El salvo está ¿en dónde? Nos dice la palabra que el que muere inmediatamente es llevado a la presencia misma del Señor y es verificado si su nombre está en el libro de la vida. Inmediatamente. Y si su nombre está en el libro de la vida, es recibido en los cielos. Y si no, es lanzado al lago de fuego eterno. Ahora, el que su nombre esté en el libro de la vida, hermanos, no tiene absolutamente nada que ver con que usted sea bautizado, con que lo bautizaron de bebé, con que muchas personas están orando por usted. No. La única manera en que su nombre puede estar escrito en el libro de la vida es si usted creyó que el Señor Jesucristo murió por sus pecados honestamente en su corazón. Y ahora usted está dispuesto a vivir una vida que traiga honra y gloria a Él. La única manera es si usted ha recibido a Cristo como Salvador. El bautizo tiene que ver para obediencia. Demuestra que usted es obediente, que usted verdaderamente ama al Señor. Si usted no se bautiza, probablemente lo que demuestra es que usted realmente no ama al Señor. Usted quiso tal vez recibir la salvación por conveniencia. Ay, no, ¿qué tal que así me voy al infierno? Sí, confío en ti, Señor. Ah, ok, ¿te quieres bautizar? No, es que no. Eso que todo el mundo sepa que soy bautizado, que soy cristiano, no me gusta mucho. No, yo mejor no me bautizo. No estoy listo todavía, pastor, no estoy listo. Yo le aviso, ok. Quiere decir entonces que su compromiso probablemente de aceptar al Salvador no es real. Bueno, ellos no le creyeron porque se acostumbra que alguien vivo en este mundo no vuelva a andar entre ellos. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro. Bueno, hubo alguien que dice, vamos a verificar. Ahora, note esto, la escritura no nos lo menciona, pero probablemente Pedro fue el primero que se acordó y dijo, sí, el Señor mencionó algo así. Porque si Pedro nada más hubiera dicho, vamos a revisar, ¿por qué corrió? Hubiera ido caminando, ¿no? Me lo imagino con las bolsas en las manos. Ahorita voy a ver qué está pasando allá. Pero iba corriendo, hermanos, iba corriendo. Y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Hermoso, hermanos. Ahora, algunos dicen que el lienzo del Señor Jesucristo estaba doblado en su lugar. Y esto tiene una explicación. En la costumbre judía, cuando alguien enrolla su lienzo y lo deja en su cama, quiere decir que no ha salido de ese lugar donde se está albergando, que va a regresar. Y esto es lo que algunas personas creyentes dicen que esto significa el encontrar el lienzo en la tumba, que el Señor va a regresar.
Ahora, usted y yo sabemos el final de la historia. ¿Va a regresar el Señor? Sí, porque Él lo prometió, ¿verdad? Ahora, vamos a ver un poco más acerca de esta victoria. No se me desespere. Vamos a primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos del 18 en adelante. Si no quiere buscarlo, está bien, anote la cita o búsquelo más tarde en el video. Dice así la palabra del Señor. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Hermanos, esto es muy interesante, porque entonces lo que las mujeres y lo que todo mundo fue testigo fue de la muerte carnal de nuestro Señor Jesucristo. Pero su espíritu no lo podía matar. La palabra nos dice que temamos a aquel que mata al espíritu. ¿Quién es él? El Dios mismo, que es el que manda al no creyente al infierno. Así es. Así es que dice, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Muchas personas se preguntan qué sucedió con el Señor Jesucristo durante esos 3 días. Bueno, su carne había sido efectivamente muerta, pero su espíritu nos dice que descendió a lo más profundo a predicarle a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son esos espíritus? Espíritus que habían negado y han negado a Dios Todopoderoso. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. A los que fueron muertos, que no creyeron durante el diluvio, el Señor les bajó a predicar nuevamente. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Ahora nosotros somos salvos, hermanos, por el Señor Jesucristo, pero nos aclara que no es la carne. Lo que es salvo es el Espíritu. ¿Ok? No lo aclara. Pero eso solamente se aplica a nosotros. Vamos a ver por último el versículo 22. Quien habiendo subido al cielo, esto es a la diestra de Dios, y a él están sujetos todas las autoridades y potestades. Versículo 21. El bautismo que corresponde a esta hora no nos salva ni quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Nuevamente, hermanos, el Señor Jesucristo tenía que haber muerto en carne. Tenía que haber muerto en carne para que se cumpliera que Él había llevado en Él todas las tentaciones que usted y yo hemos sufrido y las había vencido, porque era el requisito que Él llevara el pecado de todos nosotros. Y como oveja perfecta tenía que cumplir con absolutamente todos los mandamientos de la ley, los cuales usted y yo no podemos cumplir. Nadie los puede cumplir. Por lo tanto, Él estando en la carne, tenía que morir porque tenía que pagar por nosotros. Y esta es la victoria que usted y yo compartimos. No porque la merecemos, hermanos. Porque usted y yo no somos merecedores absolutamente de nada. De lo único que somos merecedores antes del Señor Jesucristo es de ir al lago de fuego eterno. De ser lanzados ahí por los pecadores que somos. No merecemos nada. Pero la salvación nos es dada por gracia. Gracia es recibir algo que tú no te mereces, pero que se te da. Y el Señor Jesucristo nos dio su vida para que nosotros pudiésemos ser salvos. Él pagó por nosotros en la cruz del Calvario. El pecado estaba pagado.
Y ahora con la resurrección nos demuestra que Él tiene el poder. Y recuerde que el Señor Jesucristo no solamente lo vieron los apóstoles y los discípulos, lo vieron infinidad de personas. Estuvo muchos días caminando en la tierra después de la resurrección. Y Lucas nos da cuenta de esto. Es que el día de hoy, usted y yo debemos estar con un espíritu de gran regocijo, de gran júbilo, porque usted sabe que su carne va a morir. Usted lo sabe. Yo no sé cuánto usted se aferra a su carne. Es de cada quien. Pero yo le digo, cuando usted esté dispuesto y le den las malas noticias de acuerdo a esto, usted debe estar regocijándose de que pronto se va a reunir con el que venció a la muerte. Porque Él lo prometió. Le dijo al malhechor que estaba crucificado a su derecha: esta noche estarás conmigo en el paraíso. Imagínese, hermano, la sorpresa, les decía yo el viernes, de este individuo. Al morir y su espíritu fue llevado inmediatamente y le preguntan los ángeles: ¿y tú qué haces aquí? Dice: yo no sé. ¿Por qué estás aquí? ¿Quién te mandó? El hombre que estaba junto a mí crucificado me dijo que podía venir. Me dijo que hoy estaría con él aquí. Y que usted de la misma manera llega al cielo y le preguntan, y es una pregunta seria, hermanos, quiero que usted la medite. Si usted en este momento, Dios no lo quiera, cayera una bomba atómica y moremos todos. Y estamos allí en la fila y el Señor te pregunta: ¿por qué te tengo que dejar entrar al cielo? ¿Cuál sería su respuesta? Es que fui muy bueno. Le di dinero a los pobres. Compraba el pan para la iglesia. Y usted puede decir todo eso, y eso no lo califica a usted. El Señor le contestaría: aléjate de mí, yo nunca te conocí. Yo iba a la iglesia todos los domingos, Señor. ¿Y eso? Sin embargo, si usted le dice: porque he confiado en que tu Hijo Jesucristo pagó en la cruz del Calvario por mí, y estoy arrepentido de haber pecado contra Él, y tu palabra dice que si yo confío, obtendré la vida eterna. Es una respuesta apropiada. ¿Cuál sería su respuesta? Usted se pondría ahí: ay, Señor, se me olvidó el versículo, ¿cómo va? ¿Qué te digo, Señor? No es que no sé, no. Es porque he confiado en la promesa que nos dio tu Hijo. Y Él fue victorioso en el sepulcro, venció a la muerte, y por eso ahora estoy delante de ti, confiado en que mi nombre está escrito en ese libro. ¿Usted está de acuerdo? ¿Está usted contento, agradecido de que el Señor le ha dado la vida eterna? Bueno, pues vamos a ponernos de pie y vamos a cantar una vez más con mucho gozo: el Señor resucitó. Aleluya.
Antes de terminar, déjeme invitarle a aquellos que no han recibido al Señor Jesucristo como Salvador y que no ha podido cantar este canto y tener este servicio con gozo de que el Salvador ha resucitado, porque usted no es parte de la familia de Dios. Déjeme invitarle a que el día de hoy usted se arrepienta de sus pecados y confíe en que el Señor Jesucristo los llevó en su propio cuerpo a la cruz del Calvario y pagó por ellos. Para que usted pueda hacer esto, usted tiene que reconocer que usted le ha fallado a Dios, que usted le ofendió. Usted tiene que ser honesto. La palabra requiere que usted sea honesto, que usted verdaderamente se sienta dolido porque el Señor fue crucificado por usted. En este momento yo voy a tener una oración en la cual yo le voy a dar todos los elementos que usted necesita para que usted llegue a conocer al Señor Jesucristo como su Salvador y pueda unirse a su familia. Usted no tiene que repetir la oración, tiene que poner atención a los elementos que ésta tiene para que usted con su propia palabra y de un corazón honesto, usted venga al Padre Celestial y le pida que le dé la salvación. Inclinemos nuestro rostro por reverencia a Dios Todopoderoso y cerremos nuestros ojos para hablar con Él y hablamos con Él y le decimos, Señor, estoy agradecido de haber conocido que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Él no tenía que haber muerto por algo que Él hizo. Él no hizo absolutamente nada. Cumplió a la perfección la ley, pero no la estaba cumpliendo para sí mismo, sino que Él estaba pagando por mis pecados. Estoy agradecido, Señor Jesucristo, de que tú hayas tomado esto. No lo merecías. Fue la muerte más injusta que pudo haber habido. Que tú mismo murieras por mí, por un pecador como yo. Pero te recibo como mi Salvador, Señor. Te agradezco lo que has hecho. Padre Celestial, creo que el Señor Jesucristo es tu Hijo, tu único Hijo, y que ha pagado en la cruz del Calvario mis pecados. Lo he recibido como mi Salvador. Te suplico, Padre, escribas mi nombre en el libro de la vida eterna. Y tómame, Padre, en tu familia. Séllame con el Espíritu Santo. Hazme tuyo por la eternidad. Te lo suplico en el bendito nombre del ahora mi Salvador, el victorioso Señor Jesucristo. En este bendito nombre oro. Amén. Antes de despedirnos, hermanos, le voy a pedir a 3 hermanos, al hermano José Luis, al hermano, que nos hagan favor de orar, al hermano Gabriel, al hermano Eliseo, que oren por los alimentos. Nos ayudan, por favor, y agradeciéndole al Señor por el día de resurrección. Sí. José Luis, Gabriel y el hermano Eliseo, por favor. Señor, este día te damos gracias por todos los alimentos que vamos a recibir. Te pedimos, Señor, que lo bendigas y que te acuerdes, Señor, de todos aquellos seres que no tienen nada que comer el día de hoy. Amén. Bendito Padre Celestial, gracias damos que nos tienes aquí unidos aquí para recordar este día especial que sabemos que venciste la muerte y la resucitaste y los enseñantes el amor que tenías por nosotros al ver ido a la cruz, que te crucificaran por nuestros pecados, algo que tú nunca hiciste, pero por amor a los otros lo hiciste. Y en este momento queremos celebrar tu resurrección, que bendigas los alimentos que vamos a comer y que todos los que estemos aquí recordemos todo lo que hiciste y que no nos desviemos de tu camino. En nombre de Jesús te pedimos, amén. Gracias, Padre, por este día, primeramente por la salud que nos das, por el gran sacrificio que tú hiciste por nosotros, creyendo, Señor, de que tú vas a venir por nosotros. Te damos gracias más que todo por esos alimentos, Señor, más que todo por aquel que necesita, Señor, que necesita ese gran alimento, que es la palabra tuya. Hoy que estamos celebrando este día tan maravilloso de tu resurrección, Padre Santo, recordemos siempre que tú eres el Salvador. Bendice estos alimentos, Señor, y más que todo,
provee a aquellos que hoy en día con estas grandes necesidades que estamos pasando, Señor, tengan en su casa, en su mesa, el pan que tú provees. Bendito seas, Padre. Te lo pido en el gran nombre de tu Padre Celestial. Amén. Vamos a ser despedidos en palabra de oración, hermanos. Gracias, Señor, por este hermoso domingo de victoria que nos das, no nuestra victoria, pero victoria en el Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque nos has dado la salvación. Agradecemos, Padre, que nos hayas recibido en tu familia. Danos un corazón lleno de victoria el día de hoy. Y, Padre, ayúdanos a que vivamos una vida digna y recta de nuestro Salvador. Te amamos, Señor. Agradecemos todo esto en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Que Dios les bendiga.